Bueno, tenga todos muy buenas noches. Para mí es un profundo honor el compartir este Congreso del ABA 2021, el cual se ha hecho en homenaje de una persona muy merecida porque ha trabajado durante muchos años en el área de la aterosclerosis y ha sido profesor, maestro, sobre todo me cuento entre sus alumnos. Y realmente me toca compartir esta noche con ustedes uno de los procesos en los cuales él ha trabajado más, y es el proceso precisamente de inflamación y oxidación, sobre todo en la pared vascular. Déjenme compartir pantalla. Me toca conversar hoy sobre el proceso de inflamación. La evolución de la fisiopatología, el daño de la pared vascular en los últimos 100 años ha tenido muchas evoluciones, sobre todo con el progreso de los nuevos métodos diagnósticos para conocer verdaderamente cómo comienza el daño de la pared vascular, cómo evoluciona y cómo en transcurso de décadas llega posteriormente al daño definitivo de la pared vascular con procesos obstructivos de la luz de las arterias. Y es verdad que en un principio se hablaba de la formación, digamos, de la placa de aterosclerosis, un proceso que ya era muy tardío, como llamábamos la estría grasa, porque realmente hoy se sabe que es un proceso de inflamación y oxidación de la pared vascular, y que precisamente ese proceso de inflamación precede a cualquier daño desde el inicio del proceso del daño de pared vascular y que tarda aproximadamente años en su evolución. Este proceso de inflamación se presenta a todos los niveles, desde el inicio del daño de la pared vascular hasta etapas posteriores, que es la complicación de la placa, ya un periodo muy tardío, con la formación de trombos, oclusiones y la presentación de todos los síndromes clínicos en los cuales se manifiesta esta enfermedad aterosclerótica. Y realmente presento principalmente dos de los estudios que nos han demostrado que la teoría de la inflamación de la pared vascular interviniendo este daño inflamatorio, pudiéramos en algún momento, en primer lugar, hacer una prevención todavía mucho más precoz. Y en segundo lugar, modular esa cadena de inflamación que comienza o inicia el daño en la pared vascular. Y es el estudio CANTOS, uno de los estudios que le quería presentar, en el cual, utilizando un anticuerpo monoclonal, canakinumab, el cual actúa directamente bloqueando la interleuquina 1, una de las citoquinas inflamatorias de inicio de la cascada de este proceso inflamatorio, se pudieron disminuir sobre 10.000 pacientes que fueron estudiados en un promedio de 4 años, el punto final primario: mortalidad cardiovascular, disminución de infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares. Otro de los estudios fundamentales en el cual se utilizó otra sustancia antiinflamatoria muy antigua que se utilizaba principalmente en la artritis de origen cotosa, que era la colchicina, otro antiinflamatorio que actúa en otro punto diferente de la cadena inflamatoria, que es a nivel de inhibir la polimerización, digamos, de la tubulina, en el cual se demostró sobre 4.000 pacientes en un seguimiento en pacientes que tenían infarto reciente en el miocardio, en el cual en el seguimiento de 36 meses disminuyó el punto final primario de alrededor del 23%, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, necesidad de revascularización. Es así como estos dos trabajos demostraron que modulando la cadena de inflamación pudiéramos intervenir, digamos, en tratar de disminuir esa carga cardiovascular residual, que sigue siendo todavía sumamente elevada. Y es que, como mencionamos al principio, el proceso de aterosclerosis o el daño a la pared vascular comienza desde la infancia, y ese comienza como un proceso inflamatorio. Todos los factores de riesgo, llámese los factores de riesgo tradicionales o los nuevos factores de riesgo, entre comillas, que no son nuevos porque han existido todo el tiempo, actúan a través de un proceso inflamatorio y oxidativo. Y es así como esa enfermedad que se llama hoy en día enfermedad cardiovascular aterosclerótica subclínica, presente alrededor del 62% en los diversos estudios que se conocen, pacientes sin síntomas. Realmente nosotros tratamos de tomar, en conjunto con el doctor Freddy Febre y el doctor Anselmo Palacio, 1.410 pacientes, los cuales eran totalmente asintomáticos, y demostramos o tratamos de ver cuáles eran esos factores de riesgo inflamatorio. No solamente les estudiamos los factores de riesgo tradicionales, sino esos factores de riesgo inflamatorio como proteína C reactiva, como disfunción eréctil, y un punto importante que se está hablando mucho en los últimos tiempos, enfermedad
periodontal. Y es así como llegamos a obtener en que estos pacientes totalmente asintomáticos, en los cuales eran 1.410, 737 no hipertensos y 670 pacientes hipertensos, la enfermedad cardiovascular subclínica en presencia llegaba alrededor del 71%. Pero, por supuesto, la hipertensión arterial, el factor de riesgo inflamatorio más prevalente en la actualidad, nos dio alrededor del 42% en las mujeres y 51% en la población masculina. Y esto, por supuesto, aumentaba en el transcurso con el aumento de la edad. Lo que vimos en estos pacientes hipertensos era el hecho de que presentaban estos factores de riesgo inflamatorio en mayor prevalencia que los pacientes que no eran hipertensos, y resultó estadísticamente significativo en cuanto a la obesidad, dislipidemia, microalbuminemia, proteína C reactiva y enfermedad cardiovascular subclínico, así como también diabetes, placas de aterosclerosis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad arterial periférica. Y en todo, absolutamente todo, por supuesto, los pacientes el paciente hipertenso tenía alrededor del 254% de incremento en la presencia de más factores de riesgo inflamatorio cardiometabólico. Uno de los puntos importantes que se ha hablado mucho en los últimos años, que está muy en estudio con diversas publicaciones y tratamos de ver en este grupo de pacientes que tomamos, era la presencia de periodontitis, una enfermedad inflamatoria que no se tomaba en cuenta hasta hace poco tiempo. Y es así como se les hizo estudio odontológico a todos estos pacientes en cuanto a encías sanas, gingivitis y periodontitis. Y es así como veíamos que a medida que aumentaba más el proceso inflamatorio infeccioso de las encías, por supuesto, mayor prevalencia de estos factores de riesgo inflamatorio, HBI, placas en la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular subclínica, que evolucionaba del 40.2% en pacientes con encías sanas al 72% en pacientes que ya tenían una periodontitis establecida. Pero lo que es más importante, en los pacientes hipertensos, que coincidía, como es muy frecuente y todos ustedes saben, con procesos de alteración en el metabolismo de la glucosa, a medida que evolucionaba mayor el deterioro, digamos, el metabolismo de la glucosa, mayor era la presencia de todos esos factores de riesgo inflamatorio. Tal es el caso que en los pacientes con normoglicemia hipertensos, la enfermedad cardiovascular subclínica estaba en el 66%, pero en los pacientes ya hipertensos con diabetes evolucionaba o aumentaba al 95.4%. También un punto importante es que aquellos pacientes, comparamos estos factores de riesgo inflamatorios en los pacientes que eran obesos con los pacientes que tenían enfermedad periodontal ya establecida, y parece mentira que no hubo diferencia significativa en la gran mayoría de estos factores de riesgo inflamatorio entre los pacientes obesos, que ya sabemos que tienen esos factores de riesgo inflamatorio, con el paciente que tenía enfermedad periodontal solamente. Es decir, que la enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio que realmente tiene que ser tomado en cuenta en cuanto a los nuevos factores de riesgo inflamatorio que se está estudiando. Tal es el caso que los pacientes con hipertensión tenían la enfermedad cardiovascular subclínica alrededor del 75%. Los pacientes diabéticos, la enfermedad cardiovascular subclínica era alrededor del 90%, y los pacientes con disfunción eréctil tenían la enfermedad cardiovascular subclínica establecida en el 79% de la muestra de 1.410 pacientes. Pero lo que es más grave aún, que también coincide con muchas publicaciones recientes, que aquellos pacientes sin hipertensión arterial y aquellos pacientes hipertensos tratados y en cifras normales de presión arterial sistólica por debajo de 120 con el tratamiento médico, esos pacientes hipertensos aún controlados, la presencia de todos estos factores de riesgo inflamatorio que hemos mostrado estaban todavía mucho mayor prevalencia en los pacientes hipertensos aún estando tratados. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente debemos tratar las cifras de presión arterial, sino que estos pacientes deben ser tratados con estos factores de riesgo que son comorbilidades inflamatorias que coinciden en este paciente hipertenso. De manera que, concluyendo, podemos decir que la enfermedad periodontal es un factor de riesgo sumamente importante, tan importante como la presencia de obesidad en los pacientes con factores de riesgo
inflamatorio, y que además de eso, el paciente hipertenso no solamente tiene que ser controlado de la cifra de presión arterial, que hay que tratar porque tienen 50% más de riesgo de presentar un evento cardiovascular, aunque las cifras de presión arterial estén totalmente controladas. Pero para finalizar, en esa búsqueda de los nuevos métodos para tratar de influir en una forma más precoz, digamos, este es el grupo de Oxford en el cual está liderizando, digamos, estos nuevos métodos para tratar de ver cuáles nuevos métodos podemos diagnosticar en una forma más precoz la inflamación, y es el de estudio por tomografía coronaria de la inflamación, o digamos, tomar el tejido adiposo como un marcador biosensor de inflamación vascular. Y es así como se determinó que el índice de atenuación grasa pericoronaria es un mejor predictor que todos los factores de riesgo tradicionales y aún los nuevos factores de riesgo en predecir el riesgo, aún valorando y comparando con todos los point score que existen. De manera que tenemos que ver los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo son inflamatorios, pero existen factores de riesgo inflamatorios los cuales no tomamos en cuenta y que tenemos que influir en el tratamiento de todo este tipo de pacientes. Muchas gracias.